Bienvenidos a este inicio del curso pastoral en esta fiesta de nuestro patrón San Atilano. Yo quisiera en esta introducción no despistar de lo que es el tema central que nos convoca, que es la sinodalidad. Pero quisiera hacer una pregunta previa a todos los que vamos a participar esta tarde. ¿De dónde proviene esa energía infatigable de los apóstoles y de los santos pastores? ¿De dónde se alimenta la pasión apostólica? Porque sin esa pasión nosotros nos vamos a quedar a medio gas o nos podemos quedar en el vado de la mediocridad. Y esa pasión apostólica viene de Cristo y de esa participación en la dulzura pastoral del Señor. Cristo manso y humilde de corazón. Yo os invito a sumergirnos en Él y dejar que sus heridas pastorales, como el cansancio, la parálisis, la queja, la pandemia, no nos quiten la pasión por el Evangelio. Que nos dejemos de nuevo ungir por el Espíritu. Estamos cansados de un mundo que agrede, que enfrenta, que destruye, que calumnia. No queremos cristianos crispados, que pretendan controlar sin dejarse conducir por el verdadero pastor Cristo. Corazones pastorales que se saben bendecidos, ungidos por el Espíritu para hacer el bien. Y en este marco vamos a escuchar a don Juan Luis, que nos va a introducir en esa dinámica que el Papa Francisco nos ha pedido para este curso pastoral, y después celebraremos la Eucaristía, elevando nuestra mirada al Señor para dejarnos conducir por su presencia viva en medio de nosotros. Buenas tardes a todos, buena gente. Felicidades en este día de nuestro patrono San Atilano. En el año 1971 se escuchó una voz en toda nuestra diócesis que decía: «Adelante, Iglesia de Zamora». Era la palabra de don Ramón Buxarrais, recién ordenado obispo, que con olor todavía a crisma venía a canalizar las orientaciones del Concilio Vaticano II. Nuestro recuerdo entrañable para este obispo bueno. 50 años más tarde, 2021, de la mano de otro obispo que acabamos de estrenar en nuestra iglesia, todavía él se siente a la sombra del evangeliario, nos invita a un paso más. Adelante, Iglesia de Zamora, el pueblo de Dios en marcha. Y Él ahora nos invita a caminar en sinodalidad. Como bien sabéis, sínodo es una palabra griega, sinodos, que significa caminar juntos. Y lo ha revalorizado mucho el Concilio Vaticano II. El propio concilio fue un gran sínodo de obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, ¿no? Y ahora el Papa Francisco nos invita a caminar en una iglesia sinodal. Lo diré a lo largo de la exposición,
tendremos que cambiar algunos de nuestros esquemas mentales y de nuestros afectos cordiales para poder comprender en su hondura esta belleza y esta necesidad en la Iglesia de nuestro tiempo. Sí, adelante, Iglesia de Zamora, pueblo de Dios en marcha. Os saludo con afecto a todos vosotros, cristianos laicos, que sellados con el sacramento del bautismo, habéis sido sembrados por el Señor en el corazón de la historia y en la sociedad, en medio de las realidades temporales, para ser fermento que transforme este mundo nuestro tantas veces enfrentado, transformarlo y llevarlo a la mesa compartida del reino, ordenándolo todo según el querer de Dios. Estáis invitados a ser levadura en medio de la masa, las realidades sociopolíticas, las realidades socioeconómicas, las realidades socioculturales. El lugar de los laicos es la masa del mundo donde estáis invitados a ser fermento y por el cual fuisteis bautizados para hacerlo germinar. Y lo hacéis desde dos lugares de inserción privilegiados vuestros, la familia y el trabajo. Benditos vosotros. Saludo a las hermanas y hermanos consagrados, a las religiosas, religiosos de vida activa y a las monjas de vida contemplativa, que marcadas por el sacramento del bautismo y alimentadas a diario con la Eucaristía, habéis sido llamados a trascender la historia. En vuestro testimonio de vida, por el camino de los consejos evangélicos que se apoyan en las tres virtudes teologales, la obediencia en la fe, la pobreza en la esperanza y la castidad en la caridad, en el amor oblativo, en el camino de la vida, nos invitáis a todos a ir ligeros de equipaje, peregrinos por los caminos del mundo, y al grito del Maranatá, ven Señor Jesús, nos animáis a esperar y desear los nuevos cielos y la nueva tierra. Gracias por vuestro testimonio. Saludo cordialmente a vosotros, hermanos presbíteros, compañeros de camino, que sellados con el mismo sacramento de la iniciación cristiana y por la imposición de manos del obispo y la unción con el crisma por pura gracia, hemos sido constituidos siervos del Señor. Siervos del Señor para anunciar su palabra, profetas en el profeta, para presentar la mesa de la Eucaristía, que es la mesa de la fraternidad, sacerdotes en el sacerdote, y para acompañar a aquellos hermanos y hermanas nuestros que se nos han confiado, pastores en el pastor. Y todo para servir el Evangelio. Gracias a todos vosotros por tanta generosidad y disponibilidad. Saludo con gozo a vosotros, amigos y amigas jóvenes, porque sois la esperanza del mundo y la alegría de la Iglesia. En edades tan hermosas, selladas con las aguas del bautismo, abrid vuestras vidas al Señor y dejaos tocar por Él. Iluminados por su palabra, alimentados por los sacramentos y en contacto con vuestros coetáneos, servidlos con sencillez de corazón y al hacerlo, contagiadles la belleza de la fe y la alegría del Evangelio. Permitidme una palabra entrañable para aquellos jóvenes que de entre vosotros sientan la llamada de Jesús a seguirle más de cerca, chicos y chicas que tengan la gallardía de abrir su corazón a la llamada de Jesús. Y con especial afecto de familia me dirijo a los adolescentes y jóvenes que en nuestros seminarios menor y mayor buscan responder generosamente, se preparan diligentemente y gozan abiertamente del regalo de haber sido tocados por el amor con mayúsculas, para
ser también testigos del amor y amar a todos. Un saludo fraternal a los cristianos de otras confesiones y a quienes pertenecen a diferentes tradiciones religiosas presentes en nuestra tierra. Abrámonos y acerquémonos unos a otros para hacer el camino juntos y ayudarnos mutuamente a ser fieles a Dios, a seguir humildemente a Jesucristo y a construir un mundo mejor. Un recuerdo lleno de ternura, cómo no, a los ancianos y enfermos, a los más pobres de los pobres de cualquier clase y condición que tienen rostro. Gracias por el don de vuestras vidas y recordarnos que somos vulnerables, frágiles. Con vuestra presencia y vuestra palabra nos ayudáis a ser más humanos. Muchas gracias. Finalmente, un saludo respetuoso a quienes por diversas causas os habéis alejado del Evangelio o de la Iglesia, o aquellos que nunca han sentido la fe. Sentíos cercanos, ayudadnos a caminar con vosotros, ayudadnos a ser más fieles a Jesucristo. Redundará en beneficio de un mundo nuevo, gastándonos y desgastándonos por el reino y para el mundo. Querido don Fernando, obispo de esta Iglesia, junto con todos y cada uno de los interlocutores a los que me acabo de dirigir y saludar esta tarde, le deseo la gracia y la paz de Jesús, el buen pastor. Todos juntos, y cada uno de ellos en su particularidad, conforman el pueblo santo de Dios a usted confiado. Goce de este pueblo, goce con este pueblo. Vaya delante de nosotros, indicándonos el camino. Sitúese entre medio de nosotros, alentándonos en la tarea, y póngase detrás de nosotros para animar a los que menos puedan. Gracias por su generosidad en el ministerio. Con usted, que nos preside en la caridad y bajo su cayado de pastor, nuestra diócesis de Zamora, en comunión con todas las iglesias que peregrinan en España y con toda la Iglesia universal, se une al acontecimiento del sínodo convocado por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y se prepara a hacer el itinerario indicado desde la Secretaría General del Sínodo en todas sus dimensiones, con todos los servicios, entre ellos la formación permanente de pastores, laicos y consagrados. Formación que para todos va a tener como base y referente el libro La sinodalidad y misión en la vida de la Iglesia. Este libro es fruto de la 45ª Jornada de Vicarios a nivel nacional, promovida y organizada por la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española y celebrada en noviembre del 2019. Para facilitar su estudio y seguimiento, el señor obispo, con el equipo de gobierno y el Colegio de Arciprestes, ha encomendado a la Vicaría para el Ministerio Ordenado y los ministerios laicales instituidos elaborar un programa que acompase la lectura del citado texto, sirva de ayuda en las reuniones pertinentes y posibilite una reflexión personal y de grupo en orden a descubrir la belleza de caminar juntos y hacer efectiva la sinodalidad para la edificación de la Iglesia diocesana, misión a la que todos y cada uno estamos llamados, cada uno en el papel que el Señor le confía. A la hora de elaborar el programa de trabajo para este curso y leer y releer un poco el texto que acabo de citar, me he preguntado sobre qué objetivos tendríamos que trabajar, cuáles serían los objetivos que a final del curso todos podríamos tener un poco en el corazón. Y señalo 6. Podéis completarlos tanto a nivel personal y de pequeños grupos,
si camináis con algún grupo parroquial, interparroquial, en unidades de acción pastoral, como creáis conveniente. Los objetivos a la hora de hacer el programa de formación permanente y considerar la sinodalidad como forma, como estilo y como estructura de la Iglesia. Forma, estilo y estructura. Primero, hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de Dios en medio del mundo. Segundo, comprender que la sinodalidad, que significa caminar juntos, pertenece al ADN de la Iglesia y lo llevamos todos y cada uno de nosotros, cristianos, en nuestro DNI de bautizados. Tercero, vivir un proceso eclesial participado e inclusivo que ofrezca a cada uno, incluidos los que por diversas situaciones viven al margen de algo o de alguien, la oportunidad de expresarse y ser escuchados para contribuir en la construcción del pueblo de Dios. Cuarto, reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones que el Espíritu distribuye libremente para el bien de la comunidad y en favor de toda la familia humana. Quinto, experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad, tanto en el anuncio del Evangelio como en las demás funciones eclesiales. También en las estructuras de gobierno, en las estructuras de poder, donde se gestionan las cuestiones importantes en la marcha de la Iglesia. Y sexto, propiciar, sostener y presentar una comunidad cristiana, parroquial, diocesana, creíble, y como un socio fiable en caminos del diálogo, la sanación, la reconciliación, la inclusión y la participación, para la promoción de la fraternidad y la construcción o reconstrucción de la amistad social. Teniendo en cuenta estos objetivos generales, el programa está distribuido en 7 temas, correspondiente a otras tantas sesiones y distribuido aproximadamente en los mismos meses del curso que tenemos. Estos temas están enmarcados por una introducción y una conclusión que pienso puede sumar otras 2 reuniones, otras 2 sesiones según la dinámica del grupo o del arciprestazgo. Cada sesión se inicia con una plegaria al Espíritu Santo para que inspire, sostenga y acompañe nuestras obras y palabras, aquello que somos y hacemos. Cada tema, por su parte, contiene 3 apartados. En primer lugar, se formula el objetivo a conseguir. Después, se ofrecen 3 puntos que sintetizan las páginas referenciales del libro, páginas que se indican para que cada uno amplíe, como lo desee. Y en tercer lugar, se acompaña de un cuestionario para la reflexión personal y poder compartir en grupo. Me dispongo, pues, a desentrañar desde la introducción a la conclusión cada uno de los temas, que además pueden ir viendo en pantalla. La introducción. Fíjense, en cualquier encrucijada de la vida, de una persona, de un matrimonio, de una familia, una comunidad, es bueno volver al amor primero. Es aconsejable recordar los orígenes, reavivar los inicios. Es saludable pasar por el corazón lo acontecido. Eso supone en la vida de cada uno, de cada familia, de cada matrimonio, de cada comunidad, un pequeño kairos, una manifestación de la gracia en medio de las realidades cotidianas. La introducción parte de esa realidad. Se parte de una llamada a evangelizar de toda la Iglesia. Si la Iglesia no está para evangelizar, yo le decía San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿no? Pues no está para nada.
Si la pasión de Jesús era el Evangelio, era el reino, ¿qué menos tiene que hacer la comunidad de los creyentes en Jesús? Fijaos, evangelizar toda la Iglesia, y de ahí donde se contextualiza la necesidad y la convocatoria del sínodo diocesano, del sínodo universal, y trabajado en las iglesias particulares y en los grupos cristianos. Hay 4 referencias que me parece debemos conocer y tener presentes. Miren, en el año 2015, en el contexto del Sínodo de los Obispos que trató sobre la familia, de la cual salió la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿no? El 17 de octubre el Papa se presentó en el aula y tuvo un gran discurso. Era el 50 aniversario de la restauración del Sínodo del Concilio Vaticano II. Tuvo un discurso que, a decir de algunos, es de los más importantes de este pontificado. Les invito a leerlo. Hoy que por los medios digitales, por Internet, lo podemos conseguir en Vaticam, ¿no? Pues entra ese discurso del 17 de octubre del 2015. Segundo lugar, el documento de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, con el mismo título, del año 2018. El texto que acabo de presentar y sobre el que se basa la formación permanente de este año, fruto de la Jornada Nacional de Vicarios en la Conferencia Episcopal, año 2019. Y últimamente, de hace unos días, la convocatoria de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en la Santa Sede en el 2021. Es bueno ver el itinerario. 2015, enmarcado en el Sínodo, un gran documento de los teólogos en la Comisión Teológica Internacional, un trabajo amasado por todos los vicarios de España. Estaban reunidos en esa convocatoria unos 102. Y ahora la convocatoria del propio pontífice. Tema primero: la sinodalidad, un kairos en esta hora de la Iglesia y del mundo. Todos estamos convencidos, porque somos conscientes, que estamos viviendo una hora difícil y llena de esperanza. Estamos en un cambio de época, no de una época en cambio, no. Un cambio de época radical. Momento difícil y lleno de esperanza en el mundo y en la Iglesia. Algunos dicen que estamos en la noche, una especie de noche comunitaria y cósmica, donde ya no hay futuro. Pero yo participo de que solo en la noche se ven las estrellas y de que solo quien es capaz de atravesar la noche puede llegar a los levantes de la aurora. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de acompañar a alguien cercano una noche en una clínica, en un hospital? ¿Qué ganas tenemos que llegue el amanecer? Esa es la fuerza del Espíritu en este momento en el interior de la Iglesia, aleteada por el Espíritu Santo. Sí, nosotros, guiados por Jesús, nuestro único Señor, sabemos de quién nos fiamos y diremos como Pedro: pero ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, descubrir la necesidad y la belleza de caminar todos juntos, aunando sinergias, que cada uno aporte lo que pueda y abra las manos para recibir lo que necesite. Volver al amor primero para la misión. Laicos, consagrados y pastores, ¿no? Somos iguales, distintos y complementarios para aunar esfuerzo, juntar fortalezas en la construcción del pueblo de Dios. En el saludo he diseñado la vocación y la misión de cada uno de los bautizados, los que hemos sido llamados. Tema segundo: la sinodalidad en la Escritura, en la tradición y en la historia. Si en las experiencias que acabo de decir es bueno volver al amor primero, acariciar los orígenes,
volver a las fuentes y percibir cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel caminaba por el desierto y allí Moisés compartía con Aarón, con Josué y con los ancianos las andanzas de cada día. Cómo durante la deportación en Babilonia el pequeño resto se aunaba en la esperanza del retorno animado por los profetas. Y fue posible la llegada a la tierra prometida y fue posible el retorno a Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento Jesús, al iniciar la vida pública, lo primero que hace es llamar a los discípulos. Y estaba frecuentemente con la gente, alguna vez con el grupito pequeño de las aldeas, pero muchas veces con la multitud. Y acariciaba a unos y se acercaba a todos y dialogaba. Y le ofrecía su pasión, el reino. Todos vosotros sois hermanos porque tenéis un solo Padre y tenéis que amaros más, mejor y de otra manera. Y como las gentes sencillas le costaba entenderlo, le decía, el reino de los cielos se parece al sembrador que... se parece al rey que se casaba a su hijo y... ¿os dais cuenta? Con qué sencillez y hondura ponía lo esencial de su mensaje, de su ministerio, de su persona en el corazón de las gentes. Caminaba junto con ellos. Y en los primeros compases de la Iglesia en la historia, a los cristianos se les llamaba los discípulos del camino. Hechos 9:2, 19:9. También nos dice en ese texto referencial, Hechos 2:42, que los cristianos de la primera hora se reunían para la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la vida en común y las oraciones y la caridad. Por su parte, abundan los testimonios de los santos padres. Juan Crisóstomo, que nos viene a decir que el nombre de iglesia es sínodo, que iglesia y sínodo son sinónimos. San Agustín, San Jerónimo, Cipriano de Cartago, etc. En el primer milenio de la Iglesia, por ir un poquito avanzando en la historia, los obispos seguían el principio de no tomar decisiones sin el consenso de los presbíteros y el consentimiento del pueblo cristiano. Lo dice Cipriano de Cartago. De alguna manera mantenían esa tradición canónica. Lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. En el segundo milenio, cuando la Iglesia subrayaba la función jerárquica sobre todo, no disminuyó este modo de proceder sinodal. Si en el medievo y edad moderna tenemos bien documentados la celebración de sínodos diocesanos, sínodos provinciales, junto con los concilios ecuménicos, cuando se ha tratado de definir verdades dogmáticas, los papas han consultado a los obispos para conocer la fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad del sensus fidei, el sentido y el sentimiento de la fe de todo el pueblo de Dios, que es infalible incredendo. Esto lo recoge muy bien el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium. Tema tercero: el sensus fidei y el sensus fidelium en la sinodalidad. Esto significa que todos los bautizados, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, papa, pobres, ricos, altos, bajos, todos, cada uno en su circunstancia, nos escuchamos unos a otros y juntos escuchamos al Espíritu. La figura del poliedro, nos lo indica también el Papa Francisco, la figura del poliedro nos ayuda a comprender esto. Confluencia de todas las parcialidades conservando la propia originalidad. Durante siglos funcionó la pirámide. Luego apareció el círculo, que todos equidistantes del mismo centro. No. Es decir, todos juntos, pero a la vez respetando la particularidad de cada uno, porque el Espíritu habla donde quiere, cómo quiere, cuándo quiere y a quién quiere. ¿Qué es el sensus fidei? Significa
tomo Lumen Gentium del Vaticano II, que la totalidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu no puede equivocarse en la fe, Lumen Gentium 12. Posee el sentido seguro, desde los obispos hasta el último de los laicos. El pueblo de Dios tiene la infalibilidad incredendo, y el sensus fidei fidelium, que recoge también Lumen Gentium 12, quiere decir que todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos de la evangelización, de una Iglesia en salida. El sentido de los fieles, encarnado desde el bautismo y sellado por la gracia del Espíritu, hace que todos manifiesten un consentimiento universal en asuntos de fe y de moral. Un método para el ejercicio de ambas es la revisión de vida, muy propio de la acción católica y ahora llevado también a la práctica en muchos métodos catequéticos. Ver, juzgar y actuar. Nos puede ayudar también en nuestro trabajo. Ver la realidad que nos circunda, la zona pastoral donde estoy. No es lo mismo Sayago que el vino. No es lo mismo Aliste que Toro y la Guareña. No es lo mismo el Pan que Benavente, aunque estemos limítrofes. Cada tierra tiene su qué y cada gente su idiosincrasia. Y esto, en lugar de enfrentarnos, al contrario, conjuntando, nos enriquecemos unos con otros. Esta es la clave. Por eso, analizar la situación nos viene bien. Vamos a dedicar después también otro de los temas a continuación en esta línea, ¿verdad? Ver. Juzgar. ¿Desde dónde? Desde la palabra del Señor. Esa palabra que evoca, convoca y provoca. Desde esa palabra del Señor analizamos la realidad para llegar al tercer paso, que es el actuar en consecuencia. Hemos visto la realidad, la hemos iluminado desde el Evangelio, ¿cómo tenemos que actuar? Este tema es muy importante, esta clave, porque es lo que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium tiene en las tres referencias a las cuales me voy a dedicar en uno de los últimos temas. Lo que es la revisión personal, lo que es la conversión pastoral y lo que es la reforma de estructuras. Tema cuarto. Realización de la sinodalidad. ¿Cómo llevarla a efecto? ¿Quiénes son los sujetos, las estructuras, los procesos, los acontecimientos? Fijaos, la sinodalidad es un estilo, pero no solo es un estilo. No solo es un modus vivendi et operandi, sino que designa y afecta a las estructuras y procesos eclesiales en los que se expresa de forma institucional la naturaleza de la Iglesia en los distintos niveles de su realización. ¿Cómo vivir la sinodalidad a nivel diocesano? ¿Qué estructuras, qué procesos, qué acontecimientos nos pueden llevar a vivir en sinodalidad? Pues en la Iglesia diocesana tenemos la posibilidad de un sínodo diocesano. Cuando los cristianos lo consideran oportuno y necesario, se hace llegar al obispo como responsable, como cabeza, para que lo convoque. Tenemos también la posibilidad de asambleas diocesanas, sin la categoría de lo que es un sínodo, con toda su estructura y funcionamiento, un poco más sencillo las asambleas, que también es la forma de hacernos llegar unos a otros el sentir y el caminar del pueblo de Dios en la construcción del reino. Está también el Consejo Presbiteral, ese consejo que, elegido por los presbíteros de las distintas zonas pastorales, se sirve el obispo de él para tomar ritmo en la marcha de la diócesis. Está el Consejo Pastoral, donde fundamentalmente los laicos y consagrados con algunos presbíteros pues se reúnen en torno al obispo también para tomar el pulso a la dinámica evangélica y evangelizadora de la diócesis. Está
el Colegio de Consultores. Es un colegio que en determinados momentos el obispo llama para consultar cosas demasiado delicadas y que no puede uno solo hacerlo y necesita esa consulta. Está el Consejo de Asuntos Económicos, también porque toda la organización y todas las cosas que hacemos necesitan unos dineros, ¿verdad? Y hay un Consejo de Asuntos Económicos también en el ritmo diocesano. ¿Cómo se expresa la sinodalidad en la Iglesia universal? Fundamentalmente con el concilio. El Concilio Vaticano II, cuando San Juan XXIII lo convoca, es porque ya habían llegado a sus oídos y a su corazón diversas peticiones. Estamos en un momento de cambio, es decisivo, la Iglesia no acaba de situarse en medio del mundo, ¿no? Impresionante. Los obispos de Roma y algunos cardenales pensaban que aquello iba a ser una reunión de 6 meses, como mucho. No, abramos las ventanas para que entre el aire fresco en la Iglesia. Y ya ven donde el Papa bueno llevó a la Iglesia y nos ha llevado a todos. El concilio ecuménico, el sínodo de los obispos, que como digo, viene funcionando en toda la historia de la Iglesia, con uno u otro acento, pero que el Concilio Vaticano II lo revalorizó. Y San Pablo VI, una vez terminado el concilio, lo puso en marcha en toda la Iglesia hasta nuestros días. Es el primer sínodo de obispos que ahora pide el sentir de toda la Iglesia. Ya recordáis que en el sínodo de la familia se nos hizo consultas. Reunimos en nuestras pequeñas parroquias, reunimos a grupos de matrimonios, generalmente más jóvenes, había una serie de preguntas, ¿no? También en el sínodo de los jóvenes se nos consultó. Pero fijaos, ahora es que abarca todo y a todos. El Espíritu Santo sopla fuerte. En la Iglesia universal y en las comunidades parroquiales, interparroquiales o unidades de acción pastoral, pues ahí tenemos que los consejos pastorales parroquiales, que son los que nos acompañan también a caminar en nuestras parroquias. ¿Por dónde debemos caminar? Los consejos de economía. Deben de saber todos los cristianos cuál es el movimiento de la economía, en qué lo gastamos, y el Consejo tiene que decirlo y tiene que trabajarlo. También la asamblea parroquial. Eso lo podemos hacer de cuando en cuando, ¿verdad? Una asamblea de toda la parroquia para consultar aquellas cuestiones que consideramos necesarias en un momento determinado de nuestro caminar. Tema quinto. Centrados en el Señor y la misión, más allá de una Iglesia autorreferencial. Una mirada, como decía antes, hablando del ver, análisis de la situación, una mirada a nuestra tierra, a nuestras gentes, a nosotros mismos. Mirad que en poco tiempo ha cambiado todo tanto. Pero también nosotros estamos metidos en ese potaje de mundo. Y también nosotros en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar somos distintos. Providencialmente, la celebración del noveno centenario de la reestructuración de la diócesis con un tema tan elocuente, raíces con esperanza, puede ser una oportunidad complementaria a esta realidad nuestra de la misión. Y de alguna manera conocer nuestra historia, la realidad actual, la idiosincrasia de nuestra gente, sus proyectos, sus dificultades, sus sueños y a nosotros mismos. Preguntárnoslos de cuando en cuando quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y mientras tanto, ¿qué hacemos? En este sentido, me parece de capital importancia, y así lo he leído y lo he escuchado a distintos ponentes y teólogos, ¿no?,
se hace necesario recuperar la narración bíblica, que ilumina con relatos sencillos que recrean y enamoran. Fijaos, distintos pensadores nos invitan a recuperar esto. La forma de narrar la palabra que llegue al corazón de los interlocutores, no de los oyentes, no de los destinatarios. Esto América Latina nos ha enseñado ya hace una década a utilizar que tanto en catequesis como en la predicación, como en las relaciones parroquiales, no tenemos destinatarios. No tenemos oyentes, eso era en otro tiempo. Tenemos interlocutores, porque en el otro, con el cual tú te encuentras y hablas, también está actuando el Señor. Por eso apunto que tenemos que aprender a conjugar en este itinerario sinodal 4 verbos que nos regala también el Papa Francisco en distintos momentos de sus intervenciones: acoger, escuchar, discernir y acompañar. Tema 6. La vocación sinodal del pueblo de Dios. La sinodalidad emerge como fruto maduro del Segundo Concilio del Vaticano, fruto de una eclesiología de comunión. Tiene su raíz en el sacerdocio común de los fieles, recibido por el bautismo, que se expresa como corresponsabilidad en los laicos y consagrados, y con la cooperación de los presbíteros con el propio obispo, en la colegialidad de los obispos entre sí y de ellos con el Papa, con el obispo de Roma. La sinodalidad, además de su realización concreta, he dicho antes, es un estilo de trabajo y sobre todo es una actitud de corazón. Actitud de corazón. Estilo de trabajo y luego a jugar. El otro día, dándole vueltas a todo esto, decía, ¿con qué podría yo comparar un sínodo? ¿Jugar al corro? Todos tenemos la experiencia de jugar al corro. Cuando jugamos al corro, acontecen 3 cosas. Primero, estamos todos moviéndonos. Segundo, participamos juntos. Y tercero, con las manos unidas. Me parece, yo vengo del mundo de la catequesis, me parece un ejemplo sencillo que podemos estrujar un poquito más. La sinodalidad, por tanto, además de su realización concreta en las estructuras de un estilo de trabajo, es una actitud del corazón. Se puede y se debe trabajar en sinodalidad escuchando a tiempo y a destiempo, acompañando a todos, discerniendo juntos con respeto y delicadeza, motivando el diálogo en el caminar, alentar siempre y en todo lugar, y en todo y con todos, orar juntos haciendo camino. Este es el gran proyecto que el Papa Francisco para la Iglesia en esta hora de la historia, que con la sinodalidad busca recoger y articular la rica diversidad de tal manera que pueda surgir, y aquí sí que lo digo subrayándolo porque siempre me gustó mucho esta expresión del Papa Benedicto, que pueda surgir armonía y sinfonía. Un ejemplo más completo que el del corro es la orquesta. Por eso la sinodalidad tiene que ser vivida como experiencia eclesial, en el funcionamiento cotidiano de la Iglesia, en las parroquias, las diócesis, etc., y a la vez como articulación, organización o estructura en el funcionamiento ordinario de la misión. Esta vivencia gozosa en fraternidad puede ser fermento en la sociedad civil, que se edifica sobre la dignidad de todos los hombres y la solidaridad entre los pueblos. Tema 7. Hacia una renovación en la vida
y misión de la Iglesia, diócesis, parroquias, comunidades cristianas. Nos podemos preguntar, bueno, ¿por dónde empezar? Atentos a las mociones del Espíritu y al sentir de las personas y grupos, viendo cómo ha sido acogida la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, yo propongo un sencillo itinerario con el riesgo de equivocarme y vosotros de corregirme. La posibilidad de corregirme, el riesgo es mío. En primer lugar, la renovación personal. Lo de la actitud de corazón. Tenemos que atravesar una metanoia, es decir, una conversión. Y cuando el Nuevo Testamento utiliza la metanoia, quiere decir que hay que cambiar los esquemas mentales y los afectos cordiales. Ese es el primer paso. El segundo es la conversión pastoral. ¿Cómo pasar de una iglesia en estado de cristiandad con una pastoral de mantenimiento a una iglesia en estado de misión con una pastoral evangelizadora? Esta es la clave. Esto lo iremos haciendo piano a piano. Y en tercer lugar, la renovación de estructuras. ¿Qué es necesario cambiar en las curias diocesanas, en los organismos parroquiales, en las juntas de cofradías, en las comunidades y órdenes religiosas para adecuar las necesidades y las posibilidades, para que todo funcionemos mejor y avancemos adecuada y progresivamente, sin prisas pero sin pausa? Esa es la pedagogía en la Sagrada Escritura. Sin prisas pero sin pausas, para un mejor servicio personal y comunitario. Y llego a la conclusión. Sinodalidad y espiritualidad. El Espíritu Santo, que sopla como quiere, cuando quiere y donde quiere, se derrama y vive en espiritualidades diversas y plurales, y esto nos enriquece a cada uno y a todos. Con mucha frecuencia he escuchado a don Fernando que siempre que hay un acontecimiento, un hecho, él siempre pone el acento en la espiritualidad. Siguiendo las orientaciones del obispo de Roma, que recoge el sentir del pueblo de Dios, acogiendo las indicaciones del sínodo de los obispos precedentes, en los viajes apostólicos que realiza, de la propia secretaría del general del sínodo, donde se amasan tantas cosas a diario, de las visitas personales que recibe, y atendiendo también a la llamada de nuestro obispo Fernando para llevar a cabo en la diócesis de Zamora el cuidado de la formación permanente. Concluyo esta exposición invitándonos a caminar juntos, todos los bautizados que formamos gozosamente esta Iglesia de Dios que peregrina en Zamora, y que siendo iguales, distintos y complementarios, nos dispongamos a escuchar al Espíritu Santo en silencio interior, donde suene el eco de la palabra de Dios. En este silencio interior del alma también escucharnos unos a otros. Digo escucharnos, no oírnos. Muchas veces nos oímos, pero oye como quien oye llover. La escucha es lo que percibimos en nuestros oídos, pasa por el tamiz del corazón y ofrece respuesta. Escucharnos unos a otros, pues se trata de hablar, pensar, discutir, rezar y buscar entre todos la voluntad de Dios. Decía antes lo de la melodía, lo de la orquesta, lo de la armonía, que tanto gusta al Papa Benedicto. Yo diría que el sínodo es como una melodía, todos en la misma clave. Nuestro servicio en la Iglesia consiste en crear esta melodía, cada uno con su nota musical, como una orquesta en la que cada uno toca un instrumento diferente,
Así queremos nosotros que las notas y silencios se acompasen de manera que seamos melodía de Dios. Ninguna nota por encima de otra, sino que todas en la misma partitura regalen armonía y unidad pluriforme. En este contexto, desde la corchea más ínfima hasta la redonda más larga, tienen que sonar con la misma fuerza. El eco que resuene será el de la comunión, la participación y la misión. A veces el Espíritu habla desde las minorías, en lo pequeño. Por eso hay que estar en sintonía para poder escucharlo con el corazón. Amigos, hermanos, hermanas, señor obispo, contamos con la protección de nuestro patrono San Atilano y contamos con la presencia de María en tantas y ricas advocaciones a lo largo y ancho de nuestra diócesis, que como en el primer Pentecostés nos reúne en torno al cenáculo, nos alienta la esperanza y nos abre el corazón en el anuncio del Evangelio para la misión de toda la Iglesia. Muchas gracias.